En el programa de hoy, el Papa León XIV califica como verdaderamente grave el ataque de Israel a Qatar, pide rezar con fervor y trabajar por la paz. Luego del bombardeo en Qatar para eliminar la cúpula de Hamas, Israel pierde fuerza diplomática ante el mundo y arriesga la estrategia pacificadora de Trump en Medio Oriente, opina un analista. Brasil, la tierra del milagro de la beatificación de San Carlo Acutis, celebra la canonización del ciberapóstol de la Eucaristía con hechos que marcan el vínculo entre el país suramericano y el joven santo italiano. Su amor por las montañas une a los santos Pier Giorgio Frassati y Juan Pablo II. Le contamos sobre el poder de las montañas para acercarnos a Dios. Un matrimonio de programadores lanza PrayFi, un aplicativo que acerca a las personas a Dios y entre ellas a través de la oración de intercesión. Los entrevistamos. Hola amigos, un gusto saludarlos como siempre en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Comenzamos las noticias con las reacciones del Papa León XIV al reciente ataque de Israel a Qatar, uno de los 3 países mediadores en las negociaciones de cese al fuego entre Israel y los terroristas de Hamas. El Santo Padre calificó el hecho como verdaderamente grave. Conmovido, agregó: no sabemos hacia dónde se dirigen las cosas. Debemos rezar con fervor y seguir trabajando, buscando e insistiendo en la paz, reporta Así Prensa. A su salida de Castel Gandolfo, el pontífice también manifestó a los medios su preocupación por la situación en Gaza, luego de que Israel insistiera en una evacuación inmediata. ¿Cómo fue la sorpresiva ofensiva de Israel a Qatar la tarde del martes 9 de septiembre? Escuchemos el reporte de John Gambrell de Associated Press desde Qatar. Doha, Qatar, donde me encuentro ahora mismo, está conmocionada tras el ataque israelí contra los líderes políticos de Hamas que operan en este país rico en energía. Hamas afirma que ninguno de sus altos líderes murió, pero 5 miembros de bajo rango de la organización militante murieron en el ataque. Qatar afirma que un miembro de su fuerza de seguridad interna también murió en el ataque, lo que eleva el número total de muertos hasta el momento a al menos 6. Ahora Israel insiste en que llevó a cabo este ataque por su cuenta, probablemente porque empieza a recibir críticas de la Casa Blanca por este ataque. Ahora la administración Trump afirma que advirtió a los cataríes con antelación. Los cataríes afirman que esa advertencia se produjo incluso mientras escuchaban las explosiones aquí en Doha. Este día, como en días anteriores, Israel actuó con total independencia y asumimos toda la responsabilidad por ello. Y esta acción puede abrir la puerta al fin de la guerra. Todo esto ocurre mientras los cataríes intentan negociar un alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamas, que sigue diezmando la franja de Gaza. Según informes, estos líderes se encontraban en una reunión sobre una de estas propuestas de alto el fuego cuando ocurrió este ataque. Los cataríes no descartaron seguir trabajando y mediando para lograr un alto el fuego, pero por el momento no está claro si alguien podrá detener la guerra y parece que podría haber nuevas escaladas en Oriente Medio en el futuro. Si se refiere específicamente a las conversaciones sobre Gaza, Qatar no ha escatimado esfuerzos para detener esta guerra y hará todo lo posible para detenerla y frenar la hostilidad en Gaza. Ahora bien, en lo que respecta a las conversaciones actuales, no creo que haya nada válido ahora mismo, después de presenciar un ataque como este. Ahora veamos qué ocurre en la franja de Gaza. Familias gazatíes abandonan lo que queda de sus hogares ante un inminente ataque israelí. El martes, el ejército de Israel pidió evacuar. No nos iremos, no saldremos de aquí porque no podemos irnos. Necesitamos entre $600 y $900 para el transporte. ¿Cómo puedo pagar esa cantidad? Tampoco tenemos tiendas de campaña. Una tienda de campaña cuesta. Es difícil. Perdí a 4 jóvenes y temo por la vida de mis otros hijos. Quiero huir. Los judíos nos dicen que debemos ir al sur. Cuando vamos al sur hay bombardeos y miedo. En su desesperación, este hombre avienta las cosas por la ventana con tal de irse rápido, pero hay quienes no tienen dinero para hacerlo. Nos amenazaron, nos dejaron caer folletos 3 o 4 veces. Nos dijeron que dejáramos la franja de Gaza y fuéramos a una zona segura. No hay zona segura en la franja de Gaza. De norte a oeste a sur, no hay zona segura. El peligro está en todas partes. No tengo dinero, no puedo pagar comida. ¿Cómo puedo conseguir una tienda de campaña? ¿Cómo puedo traerla? Tengo hijas y tengo personas discapacitadas.
El ejército de Israel tiene planeado intensificar aún más su ofensiva en Gaza y su ocupación completa. Creen que es el último bastión de Hamás. Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió en redes sociales que si los terroristas no deponen las armas y liberan a todos los rehenes, serán destruidos, al igual que Gaza. 10 misiles israelíes impactan en el edificio donde se celebraba la cumbre de Hamás en Doha, capital de Qatar, lo cual pone graves obstáculos a la estrategia pacificadora de Trump. Para saber más al respecto, estamos con Alberto Fernández, que nos habla desde Washington. Es un especialista en temas de geopolítica de Medio Oriente. Señor Fernández, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Háblenos, por favor, para entender la situación en la que estamos tras este ataque de Israel. Bueno, todavía a 24 horas después del ataque, todavía faltan muchos detalles. Lo principal es que no sabemos si el ataque de Israel fue acertado, o sea, si tuvo éxito, si actualmente pudieron atacar la cúpula del grupo terrorista Hamas o, como se dice, algunos suboficiales, unos oficiales de menor categoría, que quisiera decir que Israel inició una operación de alto riesgo y no logró su meta militar, sino ha perdido quizás algún tipo de fuerza diplomática o política en el mundo actual. ¿Hay precedentes para un ataque de Israel en Qatar? Nunca. Bueno, de Israel no, pero en lo cómico o lo ridículo es que hace 3 meses vimos un ataque de Irán a Qatar. Entonces es sumamente raro ver un país que ha sido atacado en unos 3 meses por Irán e Israel, que son, claro, grandes enemigos. Pero así es la política. Parece que los israelitas vieron que había una oportunidad que pudieran eliminar la cúpula de este grupo y la tomaron. No sabemos si tuvieron éxito o no hasta el momento. La Casa Blanca dice que considera a Qatar un aliado, un socio, y por otro lado, esta acción justamente de Israel hacia Qatar, en Qatar, pone en graves dificultades al señor Trump y en su proyecto de paz para la región. Bueno, así es, en el sentido que la administración está tratando de maniobrar con mucho cuidado entre dos, para usar la palabra, dos amigos, dos aliados. Claro, el aliado Qatar es un aliado poco extraño. Qatar sigue siendo, vamos a decir, pirómano y bombero al mismo tiempo. O sea, Qatar está aliado con Occidente, con Estados Unidos, pero también aliado con Hamas, con un grupo terrorista que lo apoya en muchas formas, en propaganda, en dinero y en otras formas. Y entonces la administración Trump está tratando de poner la mejor cara que puede ante ambas partes, porque sabe que, claro, al fin del día tiene que haber algún tipo de acuerdo político para terminar esta guerra. Se dice que se ha trascendido que hubo una advertencia de parte de Estados Unidos sobre este ataque, pero se dice, ahí al menos algunas fuentes dicen que la advertencia vino justamente mientras estaba dándose el ataque. O sea, ¿es verdad eso? Bueno, es posible, claro, que hubo poco tiempo entre, no, eso no es nada raro, que hubo poco tiempo entre contactando a los norteamericanos y el ataque actual. Pero también es un poco difícil de concebir el asunto, porque Qatar no solamente es otro país más, sino también es donde está la base militar más grande de Estados Unidos en Medio Oriente, que tiene sus defensas y sus fuerzas armadas en posición de alta vigilancia. Entonces es un poquito raro. Yo pienso que como hay en la política, hay una mezcla de exageración y quizás de lo que llamamos las mentiras blancas o las mentiritas.
la hipocresía que existe en la política, en la diplomacia. Pues señor Alberto Fernández, gracias por ayudarnos a entender un poco esta complicada situación con el ataque de Israel a Qatar. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Tras el anuncio de evacuación inmediata de Israel a los gazatíes, el Papa León XIV logró hablar por teléfono con el sacerdote argentino Gabriel Romanelli, párroco de la Sagrada Familia en la Franja de Gaza, para saber cómo estaban y les envió su bendición asegurando que reza por ellos y por la paz. Escuchemos al padre Gabriel Romanelli contándonos en su canal de YouTube cómo se encuentra junto a los centenares de gazatíes que alberga en las instalaciones de su parroquia. Nosotros estamos bien. Seguimos aquí ayudando a los vecinos, que son muchos, a los refugiados, que son muchos, sobre todo a los niños, a los ancianos, a los enfermos. Y hay bombardeos por todos lados. El número de muertos sigue subiendo. Bueno, nosotros seguimos aquí. Y siempre me viene a la mente esos principios espirituales que uno lo fue asimilando a lo largo de su vida, y no solamente como diciendo, qué lindo, como una linda expresión, sino uno lo fue escribiendo, meditando, repitiendo, pidiendo a Dios la gracia, es decir, que sean un principio de vida. Y todo este último tiempo, estos últimos meses, me venía eso de en todo amar y servir. La noche de esta guerra es oscurísima, sigue habiendo gente que sufre cosas indecibles, y bueno, a nosotros nos toca servir en todo, amar y servir a Dios y al prójimo, y eso con serenidad, con simplicidad, con humildad. Por otro lado, la Orden de San Agustín anunció este martes que el padre Joseph Lawrence Farrell fue elegido como nuevo prior general. Se trata del número 98 en ocupar este puesto en más de 750 años de historia de la familia agustiniana a la que pertenece el Papa León XIV. La elección tuvo lugar en Roma durante el 188 capítulo general en el Pontificio Instituto Patrístico Agustinianum, con la participación de 73 frailes capitulares con derecho a voto. El padre Farrell nació en 1963 en Estados Unidos. Profesó sus primeros votos en 1987 y fue ordenado sacerdote en 1991. Estudió Administración de Empresas en Villanova University. Obtuvo un doctorado en Teología Sagrada de la Pontificia Universidad Gregoriana. Ha ejercido como párroco, capellán universitario y docente. Se desempeñaba hasta ahora como vicario general de la Orden y asistente general para Norteamérica. Le sucede en el cargo al padre Alejandro Moral Antón, quien concluyó su segundo mandato como prior general. Según informan los agustinos, la Orden, presente en más de 50 países, reza para que el nuevo prior general reciba sabiduría, fortaleza y gracia en su servicio a la Iglesia y al mundo. Y en Colombia, este 8 de septiembre, cerca de 10.000 fieles se congregaron en el Santuario del Divino Niño Jesús, en el barrio 20 de Julio de Bogotá, para celebrar los 90 años de esta devoción iniciada por el sacerdote salesiano Juan del Rizzo. Las celebraciones comenzaron con la tradicional novena e incluyeron eventos especiales como un almuerzo para 1.000 niños y misas presididas por Monseñor Alejandro Díaz García, obispo auxiliar de Bogotá, y el padre Rubén Darío Jaramillo, superior de la provincia salesiana San Pedro Claver de Bogotá. También una procesión que culminó con el ingreso de la imagen a la plaza principal del Santuario del Divino Niño. En la ceremonia central, miles acudieron al santuario para la Santa Misa y rezar delante de la imagen original del Divino Niño. En su homilía, el padre Jaramillo animó a los creyentes a crecer en gracia, sabiduría y santidad, tal como lo vivió el Niño Jesús en su infancia. La devoción al Divino Niño, originada en Bogotá, hoy se extiende a México, República Dominicana, Perú, Ecuador y más. La fundadora de WTN, Madre Angélica, también era muy devota al Divino Niño. Hacemos una pausa y al volver, el milagro que llevó a la beatificación de San Carlo Acutis renueva la fe en Brasil y da origen al primer santuario del mundo dedicado al joven santo. Además, desde San Pier Giorgio Frassati hasta San Juan Pablo II, las montañas, cumbre espiritual de quienes buscaron a Dios en lo alto. Recorremos los senderos que recorrió el santo polaco. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y desde Brasil, donde hoy San Carlo Acutis obró su primer milagro como punto de partida para su canonización, veremos cómo se vivió la elevación del santo millennial a los altares y la profunda relación del país con el joven santo que amó profundamente la Eucaristía. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz nos cuenta.
La canonización de San Carlo Acutis fue celebrada en todo el Brasil. Desde lo alto del Corcovado, el Cristo Redentor proyectó la imagen del nuevo Santo Millennial. Este gesto marca la profunda relación del país con el santo. Fue en Brasil donde ocurrió el milagro que permitió la beatificación de Carlo Acutis. En 2013, el pequeño Mateus Viana, con apenas 3 años, sufría de una grave malformación en el páncreas que le impedía alimentarse y provocaba vómitos constantes. Durante una misa en la capilla Nuestra Señora Aparecida, en Campo Grande, tocó una reliquia de Carlo y pidió, con su inocencia, parar de vomitar. Esta misma noche mostró señales de mejora y quedó curado. Hoy, Mateus tiene 15 años. Vive una vida reservada junto a su abuela Solange, quien asumió su custodia tras el fallecimiento de su madre. Él es autista y evita la exposición pública, pero comprende el milagro que vivió y considera a San Carlos su guardián espiritual. Este hecho transformó la capilla Nuestra Señora Aparecida en un lugar sagrado. Ahora, ella será el primer santuario del mundo dedicado a San Carlo Acutis. Durante la semana de canonización, se realizó una vigilia especial y se recibió una reliquia, el suéter que Carlo usó en vida. Brasil también tiene la primera parroquia dedicada a San Carlo Acutis. Está ubicada dentro de una universidad en São Paulo. Los fieles se reunieron para ver juntos la ceremonia de canonización, transmitida desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano, y dan su testimonio de devoción a San Carlo. Una frase que me conmueve profundamente en la vida de Carlo Acutis es: la tristeza es una mirada hacia uno mismo, la felicidad es una mirada hacia Dios. Tomé esa frase como lema de mi vida porque quiero tener mi mirada puesta en Dios. Quiero ser feliz y testimoniar la alegría de ser cristiano ante los demás. Carlo Acutis me ayuda mucho en ese camino. Carlo Acutis es un modelo hermoso de santidad, un joven que mostró al mundo que la santidad es para todos. No importa la edad que tengamos, si somos mayores, jóvenes o niños, Dios hizo ese llamado a cada uno de nosotros. Con la vida de Carlo Acutis podemos ver que sí, nuestra juventud puede ser santa, que yo puedo ser santa, que tú puedes ser santo, sin importar la historia ni la edad. La santidad es para todos. En la vida de este gran santo vemos que en las cosas cotidianas, en lo simple, podemos santificarnos. El joven Mateus tiene 16 años. A los 10, su madre le presentó la historia de Carlo Acutis y desde entonces lo ha tomado como su modelo de vida. Lo que más me llama la atención fue que alcanzó la santidad gracias a pequeñas cosas. Empecé a inspirarme y a identificarme con él. En todo Brasil, jóvenes se sintieron inspirados por el ejemplo de San Carlo. En el santuario Santa Rita de Cássia, en Curitiba, se realizó una vigilia especial con fuerte presencia juvenil. Carlo era un joven como nosotros, jugaba videojuegos, practicaba deportes, pero la diferencia es que entendió desde temprano que el cielo no puede esperar y que no sabemos cómo será el día de mañana. En todo lo que hacía ponía a Dios en primer lugar y tenía el cielo como meta final. Nos mostró que todos podemos ser santos y que es nuestro deber y responsabilidad buscar la santidad cada día. Somos capaces de llegar al cielo como Él. Además de ser la tierra del milagro de la beatificación, otra coincidencia que une a San Carlo con Brasil es que su fiesta es celebrada el 12 de octubre, fecha en que el país celebra su patrona, Nuestra Señora Aparecida. En Petrópolis, Natalia Queiroz, EWTN Noticias. San Pier Giorgio Frassati también fue canonizado el domingo último y es recordado por encontrar en las montañas un camino hacia Dios, pero no fue el único. También el Papa San Juan Pablo II halló en la naturaleza un espacio íntimo de oración, libertad y encuentro con el Señor. Conozcamos en el siguiente reportaje los senderos donde el Papa polaco recargaba el alma. San Pier Giorgio Frassati, canonizado el domingo, encontró el camino hacia Dios en las montañas, pero no fue el único. El Papa San Juan Pablo II también solía acudir a las cimas y alturas para encontrarse con Dios.
En los primeros años de su pontificado, solía escaparse del Vaticano, escondiéndose detrás de un periódico en su auto, acompañado solo por su secretario, don Estanislao, y otros 2 o 3 sacerdotes. Al principio, el Papa salía sin policía, sin ningún tipo de protección. Nunca tenía miedo, no sentía temor. Decía, no tengas miedo, y él mismo no tenía miedo. Más tarde, sin embargo, se hizo necesario que alguien de seguridad estuviera presente, porque cuando la gente se enteraba de que el Papa salía, siempre pensaban que había una posibilidad de encontrarse con él. En primavera y otoño pasaba los días haciendo senderismo por las montañas e incluso en invierno nunca perdía la oportunidad de ir a esquiar. Era un excelente esquiador y se subía al teleférico con el resto de la gente. Bueno, a veces se producían incidentes muy divertidos. Por ejemplo, en Obindoli, el Papa estaba bajando esquiando por la montaña y a mitad de camino se detuvo para rezar. Se le acercó un niño de unos 8 o 9 años, lo miró y gritó, «Santo Padre», y luego siguió esquiando. La impresionante naturaleza que lo rodeaba ponía de manifiesto su majestuosidad de lo divino. En este lugar, Juan Pablo II se sumergía en el diálogo con Dios y encontraba la fuerza para los grandes retos que le esperaban a su regreso al Vaticano. Una capilla de montaña en particular, el pequeño santuario de San Pietro de la Llenca, era una de las favoritas de Juan Pablo II. A menudo se detenía a rezar y pasaba momentos de silencio con el Señor. Aquí había verdadera soledad. Hoy es un lugar de culto, pero en aquella época era prácticamente un pueblo de pastores, completamente abandonado y en ruinas. Incluso la pequeña iglesia era solo un montón de escombros, pero seguía siendo un símbolo del cristianismo, y para él eso era muy importante. En Roma, Magdalena Wolinska-Riedi, EWTN Noticias. ¿Qué tal una app para rezar por los demás? Una necesidad que muchos experimentamos cuando prometemos tal vez oraciones y luego nos olvidamos. PrayFi es una app que responde a esa necesidad. Vamos a hablar con Lisandra Méndez y Félix Rigao, esposos, que nos hablan desde Madrid. Son los desarrolladores de esta nueva app. Lisandra, Félix, bienvenidos al programa. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, encantados de estar aquí. Un gustazo tenerlos a ustedes. Por favor, háblenos del objetivo de este app PrayFi. Sí, PrayFi nace con el anhelo y el objetivo de ayudar a las personas a percibir, a sentir el amor de Dios en su vida diaria. ¿Por qué? Porque al final muchos estudios hablan de que existe un gran vacío, crisis de sentido, existen personas que van por la vida con un vacío inmenso y sabemos que solo Dios, solo su amor puede dar respuesta a esos grandes males, ¿no? Entonces, la oración como medio especial de ese encuentro con el Señor, ese medio que nos hace ganar en intimidad con Él, pues puede dar respuesta a eso y por eso nos hemos lanzado en esta aventura. ¿Cómo es que nace la idea de PrayFi? Y la idea nace de una experiencia de oración. Nosotros somos cubanos y hace 9 años vinimos a Europa. Y la oración de intercesión, que de eso va la aplicación que hemos, PrayFi, va de orar unos por otros, eso nos hizo sentirnos más cerca de las personas que teníamos lejos, ¿no? Entonces, recuerdo que años más tarde, por diferentes circunstancias, yo digitalicé esa manera que lo hacíamos antes con tarjetas, con tal, y me empezó a hacer mucho bien, me empezó a empezar a tener... sanar heridas, a acercarme mucho más al Señor, y se lo comento a mi acompañante espiritual que me dice, oye, eso no te puedes quedar con eso tú, porque yo lo había hecho simplemente para un uso personal. Me dijo, eso tienes que compartirlo con los demás. Y creo que ahí nace la idea, y la idea es de Dios. Convencidos estamos. Entiendo que eres una persona preparada también en este campo, justamente de la tecnología. Así es, ambos somos programadores. Yo soy programador de ingeniero informático de profesión. Lisandra también lo es. Y es una manera también de poner nuestros dones al servicio del reino, de colaborar con el reino a partir de nuestros dones. ¿Cómo funciona el app? Vale, pues como decía Félix, PrayFi hasta hoy funciona como una agenda digital
intención de oración de intercesión. ¿Cómo funciona? Para usarla, lo primero que tienes que hacer es pensar en alguien por quien quieres rezar. Luego que lo tengas claro, pues vas a crear una intención por él, lo buscan en la aplicación y si está en la aplicación puedes asociarlo a la intención de oración. Luego tienes la posibilidad de pasar a tu espacio de oración en el que vas a tener como esta especie de agenda que comentábamos, donde puedes ir pasando una tras otra todas las intenciones que has creado, y una vez que reces por la intención que tengas, si hay una persona asociada a ella, esta persona va a recibir una notificación de que has rezado por ella. Actualmente, desde que lanzamos la aplicación, la mayoría de los testimonios que hemos recibido es de cómo las personas ven esto como un gran regalo, como recibir una notificación viene siendo un regalo, porque incluso es de gente que ni siquiera le han pedido oración. Y realmente el ver esos testimonios también es un regalo para nosotros. Ciertamente es muy gratificante cuando uno sabe que están rezando por él sin haberlo esperado, por supuesto. Tengo la experiencia, todos la tenemos. Sé que también en PrayFi a uno le da la posibilidad de poder invitar a una persona a conectarse justamente con esta red de intercesión. Así es, en PrayFi ahora mismo hay dos lugares donde puedes invitar a una persona. Una es desde un lugar común, desde que abre la app puedes invitar, pero otra está en un lugar muy, muy especial, que es cuando vas a crear una intención de oración. El primer paso es invitar a alguien, ¿no? Vamos a suponer que quieras orar por un amigo, es decir, oye, quiero, y te llega entonces por WhatsApp, por cualquier red social, le envías una notificación diciendo, estoy en PrayFi, quiero orar por ti, únete. Entonces, eso es lo que tenemos hasta ahora. ¿Y dónde pueden las personas encontrar este app? Sí, actualmente es uno de los grandes logros de este sueño que ha puesto, y esta misión que ha puesto Dios en nuestro corazón. Ya está en los stores, tanto en Apple Store como en Play Store. Y nada, actualmente tenemos muchísima gente ya rezando desde PrayFi. Qué bueno saberlo, pues PrayFi, amigos, una app para ayudar a las personas a rezar unos por otros. Qué manera más hermosa de vivir la fe y la caridad. Lisandra Méndez y Félix Rigao, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias a usted. Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.